Hola muchachos. Siempre se ha hablado de injerencias, siempre se ha hablado de ciertas limitaciones, siempre se ha hablado incluso de permisos. Frente a esa pregunta hay que responder qué tan cierto es así que Estados Unidos, entre ellas, por ejemplo, la transferencia o venta de un tercer país de avión de combate, específicamente F-16, F-18 o cualquier tipo de combate, avión de combate de los Estados Unidos, debe pedir autorización de ese país. Hay varias preguntas que quiero responder en este video. Esto se viene hablando no solamente de ahora, 2014, 2015, incluso en 2017, si no mal recuerdo, fue muy fuerte las conversaciones respecto a ese tema. Cuando Chile adquirió los F-16, en lo que nosotros conocemos como programa Paz Puma, que convirtió a la Fuerza Aérea de Chile en la más poderosa de la región, específicamente llegando esos primeros cazas que están indicando con mi dedo, que constituye sin lugar a dudas el SDA más poderoso de la región, a 44 aeronaves MLU y F Block 50, el que están viendo detrás mío. Pero aquí viene una pregunta, aquí viene de cierta forma las dudas. Y voy a tratar de argumentar por qué de cierta forma se sigue hablando en el mercado nacional, incluso en el latinoamericano, de ciertas limitaciones. Estados Unidos, especialmente cuando compra o vende casas a terceros países aliados, siempre hay una, si lo miramos conceptualmente, una letra pequeña que tiene ciertas garantías, y así lo dijo nada menos que en su debido momento el primer ministro de Malasia, el señor Mahathir, que los cazas de los Estados Unidos, dice él textualmente, son palabras de él, son útiles para exhibiciones aéreas porque los F-18 no pueden luchar sin el permiso de los Estados Unidos. Eso lo dice el presidente de Malasia. Eso fue el 19 del 5 de 2020, es decir, el año pasado. Y esto viene a entrar muchas preguntas respecto a esto mismo. El primer ministro malayo, Mohammed, declaró sin ponerse colorado que los cazas de los Estados Unidos son útiles para exhibiciones aéreas, lo cual hizo la autoridad que de ciertas formas las fuerzas aéreas se preguntaran, o en este caso las personas se preguntaran, entonces, ¿para qué tener aviones de combate si de cierta forma yo no puedo usarlo para lo que yo quiero? En resumidas cuentas, ellos son usuarios del avión F-18 Hornet del año 1997 y los F-18 de ellos tienen que pedir autorización, dice el presidente de Malasia, para volar o incluso hacer, si ellos necesitaran para una guerra, tienen que pedir autorización. ¿Será tanto así o es solamente algo cuestionable? Lo pregunto abiertamente. Aquí van a decir todos los países vecinos respecto, no, si es así, usted tiene que pedir permiso para volar los F-16. Aquí lo que estoy haciendo notar lo que se está hablando del año pasado y que sigue dando ciertos rumores en el temas militares. Incluso hay varios artículos referente a eso. Hay un autor, se lo voy a recomendar, se llama Guillermo Acerbi, Defensa y Seguridad. Se lo recomiendo, el artículo es muy bueno. Y él habla respecto de eso, así que lo pueden buscar por internet. Sigamos en esta misma línea de expresión. Lo expresados en los últimos, da a entender en los párrafos que las armas de Estados Unidos, entregadas o no, junto con la SDA, se demoran de cierta forma para que sean estandarizados todo tipo de armamentos similares. Y aquí viene un tema que de cierta forma le pasó a Israel y que voy a hablarlo más abajo. Tengo el apunte, por eso voy por temas. Las razones que se dio o dado a Estados Unidos la entrega de sistemas de las aeronaves con el concepto de que
de arquitectura abierta, o sea que tiene la potestad de suministrar o no ciertos materiales. Los códigos programados a bordo de cada uno de los cazas tiene específicamente una biblioteca de sistema de guerra electrónica, autoprotección, entre otros sistemas, que es único de ese tipo de caza que compró ese país. Lo cual, de cierta forma, da a Estados Unidos una ventaja que no se puede modificar sin la autorización de los Estados Unidos ese sistema de aeronave. Más allá de la propia experiencia de Malasia, hay varias sospechas que otros países tampoco han tenido o tienen de cierta forma los códigos fuente. Es decir, no puedo yo entrar a la aeronave, modificar esos códigos y tener espacio libre para hacer ciertas modificaciones. Es decir, a ver, ¿cómo le explico? Yo me compro un computador, pero ese computador viene bloqueado, viene con un código de inicio que yo puedo modificar, pero el código de inicio original para entrar a la fuente de poder o entrar, o en este caso al disco duro, no me lo dieron. En resumidas cuentas, solamente soy un usuario, pero no el administrador del caza. Y eso es lo que habla el presidente de Malasia respecto a ese código de fuente, sin poderse alterar, como le dije anteriormente. También los cazas F-16 y F-18 solo pueden usarlo contra objetivos designados por los Estados Unidos, no contra objetivos que ellos mismos, por ejemplo, los usuarios, desearían alcanzar los aviones, que son realmente un arma que puede controlar. El control está con los americanos. Mira, lo que decía yo, el tema del computador. Yo tengo, por ejemplo, 2 computadores. Tengo 4 pantallas. Yo tengo un acceso como administrador de todas las pantallas, pero hay acceso a ciertos administradores que pueden ingresar sin ningún problema, pero no pueden ver lo que está dentro del objetivo de administrador. En cambio, sí, yo puedo ver lo que ellos hacen. En resumidas cuentas, lo que está diciendo Malasia es que los F-16 y los F-18, sin ese código de fuente, no tengo la capacidad o la autorización para ver lo que se está sucediendo. Y esto me parece peligroso. Esto habría que preguntarle, hacer una entrevista, creo, al almirante Lafarge. Voy a intentar, voy a mandarle un correo, porque esto se ha dado no ahora, sino que hace mucho tiempo se viene hablando de esto. Esto fue el año pasado, chicos. Por eso, desgraciadamente, el artículo que leí es bastante extenso. Solamente hice un resumen. En el año 2018, específicamente el 28 del 03, el general de defensa del Ministerio de Defensa de Israel, Udi Adam, había tenido un acuerdo casi firmado con Croacia por la venta de F-16, en total 12. Un monto total de $500 millones por esos tipos de caza. Eran los F-16 de Barak 1 y Barak 2. Aquí viene toda una discusión que se da dentro de los Estados Unidos y Israel. Era un contrato jugoso, era un contrato que era el reemplazo de los MiG-21 de Croacia y que convertía de cierta forma una fuerza aérea más poderosa, más moderna con los F-16 de Israel. Pero ¿qué pasó aquí? ¿O qué sucedió? Donald Trump fue uno de los primeros que reclamó y la excusa que dio sería una competencia con la venta de la empresa Lockheed Martin con Israel en desventaja si se vendían esos F-16. Lo otro también era que los F-16 de Israel tienen sistemas de actualizaciones que ningún F-16 del mundo lo tiene. Lo cual Donald Trump le exigía, si se lo vendía a Croacia, tenía que sacarle toda la incorporación y toda la tecnología que Israel le había incorporado. A los F-16 que ellos tienen C/D, Barak 1 y 2, que se van retirando paulatinamente, especialmente por el ingreso del F-35I Adir que va a tener Israel. Este tipo de caza, que es la versión
F-16D Barracks Bloss 30, producido entre los años 1987 y el año 1988, que se ofreció a Croacia, un stock disponible de la Hyber Israel, Fuerza Aérea Israelí. El objetivo era reemplazar los cazas MiG-21 que tiene ese país. De una SDA generación 4 puede ser más sostenida y más actualizada. Incluso Israel dentro del contrato le agregaba misiles aire-aire Python 4 y los Derwin para misión de defensa aérea. También dentro de ese mismo contexto le ofrecía un sistema totalmente nuevo de aeronaves en comparación a los que ellos tenían. En el año 2019, específicamente el 1/11, Croacia renunció formalmente a la compra de los Barracks 1, luego que Israel informara que no se podía porque Estados Unidos no iba a concretar la operación. El Ministerio de Defensa de ese país croata le otorgó a los israelíes la fecha límite para el cierre de dichos negocios, pero el Departamento de Estados Unidos, luego de meses de retraso e entendimiento, Israel brindaba cierta garantía que no daba la empresa Lockheed Martin si Croacia lo quería. ¿Por qué quería Estados Unidos? Que lo compraban directamente a ellos. La diferencia de un F-16 israelí, todos sabemos, son distintos a los que fabrica la empresa. Son bichos nuevos, son bichos repotenciados, ya lo hemos visto en varios tipos de guerra electrónica, incluso superiores a los mismos F-15 de los Estados Unidos. Incluso los F-15 de Israel son más modernos y tienen mucha tecnología que los aviones de combate originales no tienen. Y aquí se convirtió, incluso hay un artículo largo respecto a eso, léalo si les gusta leer, creo que son como 300 páginas, ficha técnica que se da, y bueno, cuando lo quería comprar Croacia y por qué Estados Unidos se detuvo. Se retrasó una y otra vez. Incluso yo hice un video que desgraciadamente lo borré. En resumidas conclusiones, no se vendieron. Y esto ha llevado de cierta forma a varias dudas, preguntas y consultas respecto a la real capacidad que tienen los F-16 o F-18 o F-15 a los países aliados. La intención de Estados Unidos en el tema de política de defensa, en la venta de equipos militares, impide muchas veces la intromisión de terceros países en todo lo que tenga que ver con el control absoluto de su SDA, lo que le decía anteriormente, el tema de los códigos. Uno de los principales aliados globales ofrece algunas consideraciones ciertamente contrapuestas a la hora de interpretaciones. Por un lado, el gobierno norteamericano presentó una queja, en este caso a Israel, contra Israel, alegando la transferencia de su tecnología sin la autorización, en este caso a Estados Unidos. Condición aprobada y rechazada por el mismo país. Incluso, como le dije anteriormente, pedían que lo desarmaran. Básicamente, computadoras modulares de emisión, sistema de perturbación ICM internos, provisto por Elbit Systems y también por la empresa Elisra. Cosa que el Barracks 1 hoy día comercialmente es muy apetecido por varios países porque se van a dar a baja todos, el 1 y el 2. Por lo tanto, hay varias preguntas que siguen quedando abiertas. ¿Qué tan licencias reales son? Porque hace tiempo salió un video de que ustedes decían que Chile para volar los F-16 tenía que especialmente usar el sistema AIN 120, pedirle permiso a los Estados Unidos. E incluso hablaban que cierto tiempo se actualizaba un código, cierto tiempo ese código tenía que ser renovado para poderlo volar los F-16. Eso no sé si es mito, si es verdad, ustedes son los más expertos que yo. Hay varias fuentes, para que después no digan que no hay fuente, hay varias fuentes y las voy a nombrar. Quiero mandarle también, visiten la página Zona Militar de los Argentinos, es muy buen portal. Ayer me hicieron mandar un video diciendo que yo había tomado un video, había sacado información de ellos. Lo que yo saqué la información fue la comparación que ellos hacían, solamente el título.
un abrazo para ellos. Lo invito a que ingresen a Zona Militar, que es un portal argentino. En serio, lo recomiendo. Creo que dentro de la región son portales militares muy buenos, como Infodefensa, defensa.com. Hay un portal argentino también que no recuerdo en este momento. Bueno, las fuentes de que ustedes pueden averiguar, consultar sobre el tema de los aviones de combate americanos está Militares Watch, Defensa News, Flight Internacional, Flight Global, The Times of Israel, Breaking Defensa, Aurora Israel, Defensa y Seguridad y Monitoreo, Forescat Internacional. Esos son los portales que ustedes pueden incorporar, revisar, así que las preguntas quedan abiertas.